ladies and gentlemen, we will start the next and almost last segment of our conference. Now I am delighted to introduce our next panel is Politics, Chile's Moment. The idea of having a panel like this started a few years ago, and actually now it's one of the most demanded panels from the audience, because the opportunity to have Chilean politics from different sides speaking about their views on the current moment is something very unique. Actually, as a group was discussing last night at the bar, there are just a few countries where you can have politics from different sides in an educated conference that you might debate, you might challenge, but speaking in a good tone and not in a formal debate. And we have the opportunity to have that here. So we're very happy to introduce our two distinguished guests, Senator Paulina Bodanovich and Senator Rodrigo Galilea. Also, Senator Galilea was just elected chairman of Renovación Nacional. For those of you that are not from Chile, Renovación Nacional is one of the main political parties in Chile. So congratulations, Rodrigo. Guiding this discussion, we have the privilege of having with us Christopher Sabatini. Christopher is a senior fellow researcher in the Latin America, US, and Americas program of Chatham House, who will be the moderator of the panel. If I say something wrong, you can correct me, okay? Get ready for a conversation that we hope that will be provoking. We'll shed a light on Chile's current moment and the importance of what the politicians are doing now for what's coming, not in the future, what's coming now, because Chile is a very interesting moment now regarding politics. Finally, before we start, this panel will take place in Spanish. So any one of you who need translation, please raise your hand, point behind. There will be people that can give you anything required to have the translation. ¿Ok? Y ahora yo me doy el gusto de hablar en español por primera vez acá. Así que, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y ustedes tienen, the floor is yours to start. So, adelante. Gracias. Y también, como yo voy a hablar en español y no es mi lengua nativa, si necesitan traducción para entender mi español, está ahí atrás. Quiero agradecer la invitación de estar aquí con ustedes. Es un gran honor para un país que amo mucho, que respeto mucho y que creo que todavía tiene muchas ventajas y estamos aquí no para hablar sobre los desafíos, sino cómo se puede, entre dos panelistas muy importantes para esta discusión, hablar cómo se puede moverse adelante en algunos temas. Lo que voy a hacer es empezar con dos preguntas sobre la política actual. Es verdad, es innegable que Chile ha sido, o el éxito de Chile en los últimos 23 años, ha sido, 33 años, ha sido el consenso político en la concertación, pero también en la opinión popular. Lo vimos en la política de economía, en la política social, en la política extranjera, pero desde afuera parece que ese consenso se ha quebrado. Estamos no solamente en términos de la fragmentación partidaria, pero también en la opinión pública. Citando dos cuestiones pendientes ahora, hablando como senadores o como presidente de su partido, Rodrigo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de un resultado éxito sobre la reforma tributaria en Chile? Bueno, Paulina, empezamos contigo. Gracias. Muy buenas tardes. Creo que la forma en que se ha desarrollado la discusión de la reforma tributaria es aquella que nos permite tener esperanza en que tengamos un buen resultado. Es proponer algo que se le ha llamado el pacto tributario y
se ha criticado bastante esto de que sea un pacto, porque un pacto es un acuerdo de voluntades, y aquí todavía no hay un acuerdo. Pero yo tomo esto como un pacto que es como una oferta, poner a disposición de todos los incumbentes una propuesta que puede ser corregida, mejorada, pero que sin duda requiere de los consensos. Tú decías, los mejores años de Chile fueron aquellos donde hubo acuerdo. Y la verdad es que la política hoy día dista mucho de aquello, pero creo que los acuerdos tienen que ser sobre las políticas. En inglés distinguen la palabra muy claramente, en castellano es la misma palabra, ¿no? Por lo tanto, si tenemos acuerdos en las políticas, y particularmente en materia tributaria, en materia de desarrollo económico, donde nuestro país necesita mostrar lo que ha sido su historia, que es de dar certezas a los inversionistas, de mostrar una estabilidad financiera, lo dijo el ministro Marcel ayer, bueno, nuestra macroeconomía marcha bien, él pudo controlar la inflación, hay también una preocupación hoy día por el crecimiento económico de parte del Ministerio de Hacienda, y creo que todo aquello debiera hacernos conversar, y por eso creo que estas instancias son muy buenas, porque muchos han dicho acá, nos han dicho, ojalá este clima que se vive aquí también se replicara en Chile. Y creo que esa es finalmente la posibilidad que nos ofrece hoy día el momento político chileno, que está convulso, que no estamos exentos todos de ciertas discusiones y de distintas miradas, pero donde también las necesidades de nuestra ciudadanía, que son mucho mayores, y también lo decía ayer el ministro Marcel, ya no es solo la presión de las clases más populares, sino que también hay una presión de la clase media por mejores políticas sociales, y por lo tanto hay un desafío para nuestro país en cómo incrementar nuestros ingresos, que no necesariamente pasan solo por cambiar la carga tributaria. De manera tal que creo que este ambiente, y lo hemos hablado también con Rodrigo, en el Senado todavía, en nuestro Senado de la República, se mantiene un ambiente de diálogo y de conversación, que es también el que quisiéramos transmitir, aunque no sea tal vez tan popular en las redes sociales, a ser personas que podemos todavía dialogar. Rodrigo. Bueno, el tema pacto fiscal, o como se le quiera llamar, nosotros pensamos de que tiene que tener una mirada o abordar una temática bastante más amplia que impuestos, ¿ya? Porque estamos en el país estancados en esta que se le llama trampa del país de los ingresos medios, que como que no encontramos la manera de dar el salto hacia adelante. Y por lo tanto tenemos que encontrar mecanismos amplios que de alguna manera generen la posibilidad de que el país así como que se despercuda, no sé si conoce esa palabra, no, pero que se sacuda, okay, que se sacuda y logre dar un salto consensuado en una determinada cantidad de políticas que permita que el país retome lo que toda una generación, en particular mi generación, la generación de la Paulina, le tocó vivir. Yo ingresé al mundo laboral el año 90 y por tanto viví los 30 años de oro, los viví y era muy notorio. Creo que la Paulina también y buena parte de los asistentes vivimos un país en que era muy notorio cómo se lograba progresar. Eso se interrumpió de manera muy dura, trayendo las frustraciones que hemos conocido, que generaron, entre otras cosas, una mirada muy crítica a lo que había pasado en los 30 años anteriores, porque finalmente empezó un círculo vicioso. Por lo tanto, ver un sistema tributario que sea un impulso de inversión y crecimiento, modificación, creo yo, que es ineludible del rol del aparato fiscal. Hoy día el Estado de Chile no es un amigo del emprendimiento, de la innovación. Hoy día interactuar con el Estado de Chile en casi todo es como entrar en una especie de telaraña de la cual uno nunca sabe cómo, ni cuándo, ni dónde va a salir.
el estatuto administrativo. Probablemente hay que hacer algo ahí. Yo sé que es muy popular, que para cualquier gobierno es muy difícil interactuar ahí, pero resulta y es evidente de que eso ha hecho crisis. Para los funcionarios públicos no sienten ningún compromiso en cómo le va al país, ni hay nada que en su renta, en su desarrollo, no hay nada que signifique cómo lo hace, cómo es su carrera. Todos sabemos que la calificación de los empleados públicos en Chile, todos tienen un promedio, a lo mejor alguien se acuerda, creo que es 6-8 de promedio en que se autocalifican, y evidentemente eso no es así. Hay razones por las cuales se llegó a eso, pero finalmente es algo que ya no está funcionando. Se agotó ese modelo de gestión del aparato público. Entonces, si hay algo que yo pudiera rescatar del intento de hacer un pacto, es que tiene que mirar y abordar una serie de factores, la permisología, la carrera funcionaria, impuestos o sistemas tributarios que sean incentivadores del crecimiento del emprendimiento, en fin. Todo eso hay que visitarlo, revisitarlo con una mirada amplia, sin ojalá ningún prejuicio, pero tenemos que ser capaces de que Chile vuelva a salir de esto. Y dentro de eso, probablemente ciertos consensos políticos. Ayer en el LCI se habló, el presidencialismo combinado con un sistema electoral como el que tenemos, simplemente no funciona. Se están haciendo, ahí Klaus ayer reclamó amargamente de que nadie lo había, o sea, todos lo escucharon, pero nadie le hizo caso, a él y a otras personas más. Bueno, hoy día el proceso constitucional está tratando también de abordar eso a través de límites o castigos a los partidos chicos que no obtienen ciertos porcentajes de votos, que los obliga o a fusionarse o simplemente tienen que desaparecer, no tienen representación, en fin, hay que encontrar una manera de funcionar. Los sistemas presidencialistas funcionan bien con sistemas binominales, no creo que volvamos para allá, quizás uninominales como es Estados Unidos, pero con un sistema político fragmentado simplemente no trabajan. Entonces hay que volver a sentarse con una mirada amplia para efectivamente generar las condiciones para que este país vuelva a tener el impulso que tuvo desde los años 90. Iba a pasar a otras preguntas, pero quiero volver a ese tema ahora, aprovechar de lo que mencionaste, Rodrigo. Lo que está enfrentando Chile ahora no es novedoso, digamos, en la región, en Colombia, en Perú, en Ecuador, incluso ahora en Argentina, pero en otro contexto, a esa fragmentación partidista que está debilitando la capacidad de gobernar y, diría yo, se refleja el desgaste popular sobre los partidos políticos y la clase política. Empezando con esta pregunta, voy a preguntarte a ti primero, Paulina. ¿Tú crees que esos cambios institucionales en el marco electoral, en el marco institucional, puede ayudar, facilitar la reconstrucción de un centro en el sistema político chileno? Te voy a contestar enseguida, pero quiero hablar un poquito de lo que dijo Rodrigo. No, este es un debate entre ustedes. Sí, es que, mira, creo que yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Rodrigo. De hecho, en el almuerzo estuvimos conversando con el embajador ante la OCDE por la modernización del Estado. Creo que es un desafío que es de país. Y es cierto que es impopular, pero nosotros tenemos que tomar aquello, porque la verdad es que el aparato público chileno está muy retrasado respecto de lo que son las necesidades de hoy día. Entonces yo coincido con todo lo que dijo Rodrigo. Ahora, hay que leer la reforma, porque la reforma trae todo eso. ¿Ah? No trae aumento tributario, trae una baja de la carga tributaria, trae modernización del Estado, incorpora una fórmula especial para incentivar a las pequeñas empresas. Entonces creo que tenemos que sentarnos a ver realmente el contenido de esta reforma para hacerla viable, sobre todo por los objetivos que persigue, que son de ciertos derechos sociales que son muy necesarios en Chile y que son también causa y explican parte del descontento ciudadano. Y esto lo
asocio con lo que dices tú. No sé si basta acuerdos del sistema político para mejorar el funcionamiento de un país. Por cierto, puede ayudar que haya acuerdos, pero también los acuerdos deben reflejar a la sociedad. Hoy día tenemos una crisis en la democracia representativa, tenemos una crisis importante en aquello, las personas no se sienten mayoritariamente identificadas con los partidos políticos y por lo tanto también hay un desafío desde la presidencia de nuestros partidos, cómo tú logras identificar a esas personas que se identifiquen con lo que tu partido representa o al revés, cómo vamos nosotros haciéndonos cargo de las necesidades de la sociedad. Mi partido, que es el Partido Socialista, nació hace 90 años como el partido de los trabajadores manuales e intelectuales, así señalaba sus estatutos. Y hoy día uno se pregunta, ¿esos trabajadores de hace 90 años son los mismos trabajadores? ¿Tienen las mismas necesidades? ¿Tenemos que proteger desde el Partido Socialista los mismos derechos que se protegían hace 90 años? La emergencia de nuevas tecnologías, de las fórmulas de trabajo hoy día, el teletrabajo, bueno, todo eso nos desafía también como partido político a actualizarnos y no seguir solo en la consigna de hace 90 o 50 años, porque claramente también ahí hay algo. Entonces, el tema constitucional, por cierto que puede colaborar y ayudar, pero también hay un desafío desde los propios partidos políticos a buscar causas que sean generales, porque también tenemos en Chile partidos que son más pequeños o no tan pequeños, pero que van a causas muy identitarias y que con un sistema de voto obligatorio como el que volvemos a tener ahora después de, no sé, 15 años, ¿cuántos años? 12 años que llevamos con el voto voluntario, también hacen que nuestros partidos tengan un nuevo desafío. Te voy a preguntar lo mismo, pero Paulina, un poco de seguimiento. ¿Cómo cree? Porque, como dice siempre mi amigo Andrés Velasco, la narrativa sobre las protestas de 2019 fue que la pobreza, pero no es verdad, la pobreza se ha bajado a partir de 90, desde 40 hasta 8% de la población, pero sí había un desgaste, una falta de confianza en los partidos políticos, una frustración en las políticas sociales. Y eso significa dos cosas, dos sectores de la población que no se sentían muy vinculados a los partidos políticos. Los jóvenes, como ustedes, y los sectores populares y de clase media. ¿Cómo se puede vincular los partidos políticos actuales ahora? Modernizar, renovar esos partidos políticos para representar o recrear esos vínculos o canales de participación y representación. Claro, a eso apunto, porque la verdad es que en el llamado estallido social efectivamente había una rabia contra el Estado, contra, bueno, lo que ocurrió ahí de destrucción de gran parte de la ciudad en determinados puntos, las estaciones de metro. Había un enojo, una rabia, mezclado con una serie de factores más, pero que finalmente ese enojo de algo nace, ¿no? Y nace probablemente de esa frustración. Mucha gente ve como estos 30 años también dice, bueno, es que quedamos endeudados porque tuvimos que adquirir una deuda para pagar nuestra educación. Pero otros dicen, bueno, si no fuera por eso no tendríamos la educación, si no hubiéramos tenido esa posibilidad porque mi generación o mis padres, mis abuelos no tuvieron esa posibilidad de ser universitarios. Entonces ahí hay una contradicción no resuelta en nuestra sociedad y que, claro, requiere siempre, y ahí está la presión de esa clase media insatisfecha sobre la política fiscal. Rodrigo. ¿Sigo con cuál de la...? Sí. Con todas las cosas. Todos. A ver, parto con la pregunta que le hacías primero a Paulina. De si existe el centro o no existe el centro, político es una discusión larga. Sí. Pero más allá de si existe o no existe, yo creo que más interesante es que las reglas del juego institucional tiendan hacia el acuerdo y no hacia el desacuerdo. O sea, sean centrípetas y no centrífugas. ¿Conocías esa palabra? Sí. Bien. Entonces, hoy, efectivamente, por sistemas electorales se tiende a partidos identitarios, partidos pequeños que
no tienen gran costo en nada y siempre pueden tener un gran beneficio, una gran pantalla para hacer propuestas identitarias. El fracaso del proceso constituyente anterior fue así de libro, el experimento identitario que terminó finalmente con ruido más que propuestas coherentes. Así es que lo primero, creo yo, es volver a concentrarse en reglas que efectivamente permitan y tiendan a que los partidos, como puede ser el Partido Socialista, Renovación Nacional, busquen naturalmente puntos de encuentro. Si es que las reglas generan o sea, permiten y premian lo contrario, bueno, pasa efectivamente lo contrario. Así es que yo le doy mucha importancia a eso, a encontrar esos mecanismos con voluntades, con una serie de temas. Ahora, ¿qué es lo que pasó hace 2 años atrás o 3 años atrás? Es una mezcla finalmente de frustraciones reales con expectativas frustradas. Es un juego de, por ejemplo, en la educación que hablaba Paulina. Yo creo firmemente en que el sistema de financiamiento de la educación superior es correcto. El CAE tiene fórmulas correctas. Lamentablemente fuimos ciegos durante mucho tiempo a que el CAE, como estaba formulado originalmente, generaba finalmente una carga financiera imposible, una frustración tremenda. Bueno, fuimos muy lentos en corregir eso, muy lentos, y terminó explotando en la cara. Creo que Inglaterra tiene un sistema de financiamiento que es, y nosotros hemos ido hacia ese mismo sistema. Bueno, nos demoramos mucho, 10 años, 15 años, 20 años en reaccionar frente a eso. En salud, la experiencia práctica de la población es, bueno, tengo un problema y pasan meses y meses y meses, aún en las enfermedades garantizadas, para que me atiendan. Tenemos que ser capaces. Esas son las frustraciones reales. Y las expectativas frustradas son este país que simplemente dejó de progresar. Entonces, así como uno veía que yo estuve mejor que mi papá y mi papá mejor que mi abuelo, bueno, eso se empezó a frustrar, que es algo que está pasando a nivel bastante más global, pero que tenemos que ser capaces de tornar en mejores expectativas, más optimistas, pero con reglas que efectivamente promuevan eso. Sí. Voy a plantear 2 preguntas más y después voy a abrirlo a preguntas y respuestas. Actualmente hay por parte del gobierno actual, esa política de que el Estado va a jugar un papel más grande, sobre todo en la extracción de los recursos naturales. Pero al mismo tiempo estamos viendo un Codelco ahora que está en déficit, tiene problemas. ¿Qué es su política de ustedes dos sobre este asunto? ¿De qué papel debe jugar el Estado? No solamente en la minería actual, pero en el futuro, en el litio y otros recursos. Rodrigo, voy a empezar contigo. ¿Qué opinión tienes tú de esa dirección que está liderando este presidente para el papel del Estado? A ver, yo en términos generales, más que enfrancarme en Estado grande, Estado chico, creo que tiene que haber un buen Estado que haga funcionar correctamente las cosas. En minería, nosotros tenemos un sistema de concesiones, etcétera. En el litio en particular, conversaba hace un rato por ahí está José Miguel, yo tengo mis dudas de que estemos siguiendo el camino apropiado desde el punto de vista de que efectivamente se expandan las posibilidades. Todavía no hemos llegado al final de la conversación, pero creo que el Estado tiene todas las condiciones para poner reglas del juego correctas para que ojalá la mayor cantidad de empresas en el mundo, chilenas y extranjeras, puedan invertir bajo ciertas condiciones y en la que el Estado capture buena parte de esas rentas para que efectivamente las destine a lo que el Estado debe hacer: seguridad, salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el Estado tiene que tener esa mirada. ¿De qué manera, bajo nuestro marco de inversión abierta al mundo, en que hayan reglas claras, transparentes, accountability, etcétera, en que haya un mecanismo validado de captura de recursos por el sector público para poder destinarlo?
esa es la ecuación que tiene que resolverse correctamente. No estoy seguro de que el camino que haya tomado hoy con el litio sea el más dinámico y apropiado para eso. Creo que todavía se le pueden hacer mejoras relevantes, pero bueno, ahí tendremos que ponernos de acuerdo para que eso ocurra. ¿Y usted cree que hay un espacio para consenso sobre este tema actual? Yo siempre soy optimista, Christopher, y siempre creo que hay un espacio para que eso ocurra. Muy bien. Paulina. En el proyecto de constitución que se está discutiendo ahora, nosotros hicimos un trabajo de crear 12 bases constitucionales, son como los límites de la Constitución. Y dentro de esos límites se estableció, no recuerdo cómo está redactado, pero finalmente es la provisión público-privada de ciertos servicios. Y creo que en esto, y respecto a la pregunta que haces tú, Chile hoy día tiene una oportunidad en materia de litio, de hidrógeno verde. Entonces, si nosotros nos ponemos a discutir la fórmula y nos vamos a entrampar en aquello, se nos va a pasar la oportunidad. Entonces, creo que hay que buscar la forma que sea más eficiente, de manera tal de aprovechar estos recursos, de que el Estado pueda explotarlos, tener, digamos, los ingresos que corresponda. No sé bien, por ejemplo, se ha discutido mucho esto de la Empresa Nacional del Litio, ¿ah? Y finalmente, para que esa Empresa Nacional del Litio entre en operaciones y logre la extracción, la explotación, etcétera, no sé, pueden pasar 10, 12 años, tal vez en 10 años ya no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo creo que hay un espacio para conversar y buscar la fórmula que nos dé esto con una visión de Estado, con una visión de para qué estamos haciendo esto, no solo el instrumento, que es donde generalmente nos entrampamos. Tenemos muchos acuerdos en las cosas que hay que hacer, pero en el cómo nos vamos quedando muchas veces en Chile. Entonces creo que tenemos que dar ese salto de finalmente que esta colaboración público-privada que se habla tanto sea realidad, porque es cierto lo que dice Rodrigo, que el Estado muchas veces no ve como Estado esta colaboración o este trabajo conjunto con el sector privado, sino que más bien es como el privado peleando un poco con el Estado, teniendo que ir muchas veces a golpear la misma puerta o distintas puertas dentro del Estado para finalmente lograr un resultado. Entonces, la colaboración público-privada tiene que funcionar de verdad como tal, con un ánimo de colaboración, entendiendo que el objetivo es uno y que es que finalmente las empresas, las inversiones sirvan al país. Okay. Última pregunta mía, pero va a ser muy breve. Después les voy a pasar el micrófono a ustedes. Prepárense, por favor, sus preguntas. Hay dos asuntos ahora. Uno es la declaración de esta semana sobre el golpe de Estado, que me pareció al principio un gran paso adelante. Pero el Partido Comunista después expresó su desacuerdo con la declaración. ¿Qué se opinan de eso? ¿Eso es algo preocupante o qué significa? Y eso qué significa también para cualquier constitución que sale del constituyente actual ahora. ¿Qué son sus expectativas de su aprobación? Rodrigo, empiezo contigo. La declaración que esta semana hizo el Senado fue una declaración consensuada en los comités del Senado. Para que todos sepan, no es que lleguen todos los senadores, sino que cada bancada, cada partido tiene su representante en lo que se llama un comité, y en el entorno de ese comité se conversó y se socializó este texto. Y la verdad es que todos los comités dieron su visto bueno para que el presidente del Senado, el senador Coloma, leyera esa declaración como una declaración del Senado. Creo que fue un aporte sustantivo al ambiente que se había dado en torno al 11 de septiembre y probablemente eso no gustó a otras personas dentro del Partido Comunista, por lo cual hicieron la declaración posterior. Pero creo que más allá de la declaración posterior fue muy relevante lo que efectivamente ocurrió en el Senado a propósito del 11. Lo que no se pudo dar en otras instancias se pudo dar en el Senado, y creo que eso es una demostración de que
la Cámara Alta de Chile es el mejor lugar hoy por hoy para lograr acuerdos y lograr consensos en materias muy relevantes. Dicho eso, yo soy un absoluto hincha del proceso constitucional actual. Creo que las reglas que se fijaron para él son las apropiadas para llegar a un buen resultado y no podría entender de que los chilenos no aprovechemos la oportunidad. Tenemos que dejar las tentaciones de construir una constitución al gusto mío, al gusto tuyo. Hay que entender que la constitución son reglas del juego básicas, punto. No es ahí donde se definen cuáles son las tradiciones de Chile, por ejemplo, que son parte de las tradiciones que tenemos hoy. No ese es el lugar. Entonces, si desaprovecháramos esta oportunidad, creo que Chile va a seguir nuevamente entrampado en las discusiones antiguas y vamos a haber desaprovechado de dar un gran paso adelante. Creo que todas las fuerzas políticas debemos hacer el mayor de los esfuerzos para que esto concluya bien. Estamos jugando contra el sentimiento popular y eso hay que tenerlo clarísimo. Y por lo tanto, el ambiente dentro del Consejo Constitucional, el nivel de las discusiones, el cómo se van logrando consensos, tiene que ser un camino que parta hoy. Si es que hay solo discusiones y si llegara a un acuerdo el último día, probablemente ya sería tarde, porque ya habría un muy mal ambiente para que la ciudadanía apruebe esto. Por lo tanto, las condiciones de la aprobación pasan por el contenido, pero también pasan por las formas. Y espero yo, y ahora que voy a asumir la presidencia de Renovación Nacional, creo que es, y yo creo que Paulina también lo siente así, es casi nuestro deber primero en lo que queda de este año. Tenemos que ser capaces, por el país, no por nuestros partidos, por el país, de dar este salto hacia adelante. Muy bien. Paulina. Bueno, creo que el tema constitucional hoy día es fundamental, pero veo que con preocupación que un sector representado mayoritariamente en esta nueva constitución, que es el Partido Republicano, insiste en hacer también algo identitario, en incorporar temas que no son de rango constitucional, porque, no solo porque no son el sentir mayoritario, por lo tanto hacen bastante difícil que se pueda terminar aprobando un proyecto de esa naturaleza, sino también porque revela cierta desconfianza con la democracia. La Constitución tiene que tener un marco, pero la discusión de ciertos temas va a nivel legal, va al Congreso, y es ahí donde va variando según el tiempo ciertas cosas. Lo que dice Rodrigo, las tradiciones de un país no tendrían por qué estar ahí. Son cosas que pueden ir variando con los años. Sin embargo, las reglas del juego, y qué importantes son las reglas en esta materia que estamos conversando acá, en materia económica, de inversiones, bueno, esas reglas tienen que estar fijas por un largo periodo, y en la medida que seamos capaces de construir una constitución básica, digamos, lo más breve posible en términos de no discutir infinidad de materias, sino que aquellas que son esenciales a la discusión constitucional, podemos tener consenso. El proceso anterior fracasó también por lo mismo, porque finalmente se incluyeron tantas materias, cosas que eran contra el sentido mayoritario del país, por lo tanto era difícil que hubiera un consenso finalmente de la ciudadanía. Hoy día efectivamente la gente no está conectada con este proceso, está desconfiado, lo ve lejano y por lo tanto cada día que pasa es más difícil conquistar esas voluntades para que se sientan motivados y digan, mire, esto en realidad me hace sentido. Entonces la obligación que nosotros tenemos como partidos políticos precisamente es esa. Y tú decías antes si el centro existe o no existe. Hoy día el centro no tiene una representación en este proceso constitucional. Tiene una menor representación de la que históricamente tuvo en el Parlamento, pero no quiere decir que el centro haya desaparecido. Ese centro está. Lo que pasa es que no tiene una representación por distintos motivos, sea por las fórmulas electorales, por ciertas modas o cosas pasajeras, o precisamente por este efecto péndulo que hemos visto en Chile, que vamos de un lado al otro, y que además creo yo que muchas veces a quienes les ha dado resultados finalmente terminan polarizando más el país, porque
hay a quienes esto les resulta. Entonces finalmente conviene extremar las posiciones de un lado o de otro, porque finalmente este centro no desaparece, está ahí, pero no termina teniendo una representación. Pero eso no quiere decir que cuando se ponga la Constitución en votación no se vaya a pronunciar de alguna manera, esa gente se va a pronunciar. Y al no tener una representación hoy día real, bueno, lo más probable es que el procedimiento y el proceso no los identifique. Entonces estamos contra la corriente, estamos en un proceso que sabemos que es necesario, que es bueno cerrar este ciclo de discusión constitucional, pero que es muy difícil. Entonces el desafío es sumamente importante y nosotros como Partido Socialista vamos a estar trabajando por llegar a esos acuerdos con quienes quieran llegar a los acuerdos, porque finalmente esto tiene que tener una línea y una conducción. Ayer la presidenta Bachelet estuvo en un panel de ICARE, bueno, estuvo Analía Uriarte en representación del Partido Socialista, le pedí a ella que expusiera, y la presidenta Bachelet fue clara, no hay que bajar los brazos, porque la verdad es que esta es una pelea que tenemos que dar, creo que entre todos, es una misión de país, de poder tener esta nueva Constitución y cerrar el ciclo. Gracias, Paulina. Ahora empezamos un poco tarde, a las 3:08, entonces tenemos 20 minutos para preguntas. Preguntas, por favor, levántase la mano. Si no, yo voy a seguir con mis propias preguntas. Ahora, ahí está bien, y después empezamos a la izquierda. Y favor de identificarse. Buenas tardes. Soy Nicolás Balmaceda, abogado chileno. Y usando sus palabras, senadora, respecto de cerrar el ciclo del proceso constitucional, mi pregunta es la siguiente. Llevamos 4 años en este proceso, ¿verdad? Desde el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en noviembre del 2019, ahora vamos a cumplir 4 años prácticamente. El año pasado, en un proceso inédito, en que 13 millones de 15 millones de votantes fueron a las urnas, se rechazó mayoritariamente la propuesta. Y rápidamente la clase política adoptó un acuerdo de realizar un nuevo proceso, que escucho al senador Galilea, le parece que es el proceso con las reglas correctas y que nos debiera llevar a un buen fin. Pero mi pregunta es si es que esto se vuelve a rechazar, que es lo que están mostrando las encuestas de nuevo. ¿Está la clase política chilena dispuesta a verdaderamente cerrar el ciclo o nos van a llevar a un tercer proceso? Empezamos con Paulina porque tú estabas hablando de eso ahora mismo. Después te paso la palabra. No sé. Justo, está bien. Justo, no, está bien. Yo creo que, mire, que no hay que ponerse en la posición que uno no quiere que ocurra. Nosotros queremos que este proceso termine porque la verdad es que lo más sorprendente de todo es que las bases que se construyeron, estuvimos 3 meses encerrados desde, bueno, ahí no estuvo el Partido Republicano, desde el Partido de la UDI hasta el Partido Comunista. Logramos ese consenso, logramos sacar adelante este proceso. Y luego en el comité, en la comisión experta, se construye una constitución desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Entonces yo no puedo entender, si hemos tenido consenso aquí, segundo consenso acá, ¿cómo en este texto final no vamos a poder tener un consenso? Creo que cada momento político uno toma la decisión que corresponda a ese momento. O sea, es difícil anticipar los escenarios, pero sí parece ser que sí hay un consenso previo a esa masiva y contundente votación, que es que el 62% creo que dice que la Constitución actual también está agotada. Entonces, ¿cómo conciliamos una Constitución que, entre otras cosas, el sistema político que establece quedó totalmente desencajado porque tenía una dirección, esa Constitución, con un sistema binominal que termina, se fueron sacando piezas y finalmente queda una Constitución que no es armónica y que no es actual al momento. Por lo tanto, creo que ese desafío habrá que ponderarlo en su momento, pero y viendo finalmente qué es mejor. Yo creo que no estoy en condiciones de responder hoy día
pero sí creo que tenemos que dar todo para que tengamos ese cierre de proceso exitosamente. Rodrigo. Yo creo que si se llegara a rechazar, cosa que también espero que... O sea, creo que realmente sería un tropiezo grave del país hacer eso. Si llegara a pasar, no creo que se den las circunstancias para volver a generar, en el corto plazo al menos, un proceso constitucional nuevo. Dicho eso, creo que es muy probable que en el mediano plazo sean la ciudadanía o parte de la ciudadanía la que nuevamente empiece a impulsar nuevos procesos constitucionales, porque va a estar un tema finalmente nunca resuelto para un sector de la población, que en un momento puede ser de un determinado tamaño, en otro momento puede ser mayoritario. Y por lo tanto no sería raro encontrarse de que en las elecciones parlamentarias del 2025 haya un sector que diga: vote por mí para cambiar la Constitución. Y volvemos como una... No sales nunca del laberinto una y otra vez, más allá de la voluntad finalmente que podamos tener entre las dirigencias de los partidos. Finalmente la realidad se impone y tú no vas a tener nunca cómo controlar de que esto no resuelto sea ocupado pasado mañana como herramienta de campaña política. Y volvemos a entrar, por lo tanto, en una dinámica absolutamente perversa para el futuro del país en este tema. Por eso es que yo soy tan insistente en que tenemos que dar el paso. Y después, si algo, bueno, se modificará, si las constituciones no están hechas en piedra. Tenemos quórum hoy día bastante más sencillos para cambiarlo y esos quórums se van a mantener en lo que viene. 4/7 para cualquier norma constitucional. 4/7. Por tanto, no es difícil adquirir suficientes consensos como para que eso ocurra. Pero a tu pregunta, no va a ocurrir lo que ocurrió después del 4 de septiembre, pero creo que se va a transformar en un caballito de batalla de todas maneras, en un plazo más temprano que largo. Así es que, por eso vuelvo a insistir, hay que hacer todos los esfuerzos para que este tema sea resuelto como corresponde. Hubo una pregunta ahí. Sí, muchas gracias. Y felicitaciones a la senadora Bodanovich y al senador Galilea por aproximarse a los temas con tanta espíritu reflexivo, constructivo. Así que eso a rato no se ve tanto en la política, así que y con algunos acuerdos además respecto al proceso constitucional. La pregunta es complementaria con la anterior, aunque no estaba de acuerdo, pero básicamente es no necesariamente poniéndose en el escenario de que se rechace, que como ustedes bien dicen, ojalá no estar en ese escenario, sino que en un camino que podría emprender el Congreso Nacional y el Senado en los siguientes dos sentidos. La Constitución, hay dos elementos muy importantes de una Constitución, como es el sistema político y la forma y estructura del Estado, que son los elementos esenciales que básicamente cuyos diseños iniciales se hacen en la Constitución. Pero son diseños iniciales y por lo tanto tienen bajadas legislativas. Y esos diseños iniciales, a diferencia de los temas que han estado más presentes en el debate público, que han provocado mucha polarización, hay ciertos elementos muy sustantivos que estaban en el proyecto de los expertos y que fue mejorado, de hecho, por los consejeros constitucionales, sobre el sistema político y sobre la forma de Estado. Elementos que sería lamentable que se perdieran, habiendo un consenso en ellos, por el destino que tiene el texto completo en el plebiscito de diciembre, quizás por razones distintas a las esenciales de una Constitución, como es sistema político y forma de Estado. ¿No ven ustedes una posibilidad de que el Congreso en paralelo, porque anticipe ese trabajo legislativo, aterrizando estos consensos fundamentales en, por ejemplo, el umbral mínimo de voto en una elección para que un partido tenga representación parlamentaria, temas en forma de Estado que se acordó la semana pasada que se separara en el Estado lo que es el gobierno de turno con sus funcionarios de confianza y se le pusiera ciertos límites de lo que es una administración pública profesional, técnica, permanente? Temas tan sustantivos como ese sería muy lamentable que no se aprovechara porque están consensuados. ¿No ven ustedes que podrían ser discutidos en el Parlamento, anticipar esas reformas, anticipar esas bajadas legislativas
casi como una cuerda separada, ¿no es cierto?, del destino del proceso constitucional. Paulina. Son temas que son muy importantes, pero que es difícil que en el Parlamento se logren los acuerdos. Porque finalmente cuando tú hablas de los umbrales o hablas de la modernización del Estado, son temas que son tan sensibles que finalmente yo estoy totalmente de acuerdo, pero no sé quiénes van a estar para levantar la mano. Esa es la verdad. ¿Quién va a querer pagar el costo de aquello? Porque por algo son temas que han pasado de un gobierno y a otro gobierno, y el gobierno que llega dice, no, ahora nosotros sí vamos a hacer esto, y no lo hacen, y luego viene otro gobierno y tampoco lo hacen, porque son temas complejos, y los temas del sistema político finalmente también afectan a los parlamentarios, son incumbentes, por lo tanto también los temas de la reelección, de limitar elecciones, las remuneraciones, todo eso son temas que finalmente cuesta que se resuelvan por los propios parlamentarios. Por lo tanto, coincido con que son temas muy relevantes, pero no sé si estarían finalmente los votos disponibles. A ver, yo en eso sería cauto. Uno, porque si bien es cierto de que hay ciertos aspectos bien fundamentales en que hubo consenso tanto en la comisión de expertas como a nivel de consejeros constitucionales, anticipar o tratar de anticipar esos consensos a través de proyectos legales hoy sería de alguna manera, o podría ser interpretado como que le estoy quitando el piso al proceso constituyente y por tanto, oye, pero ¿para qué apruebo esto si yo estoy avanzando con esto otro? Entonces, yo no daría ese paso porque sería una señal equívoca respecto del objetivo que queremos, que es maximizar las posibilidades de aprobar una nueva Constitución en diciembre. Además, en términos prácticos, faltan 3 meses nomás para el plebiscito de salida y por tanto no creo que ni siquiera alcanzaría a ocurrir nada. Ahora, si ocurre lo que no queremos que ocurra y efectivamente se hubieran construido esos consensos básicos, es un camino a seguir, de decir, tratemos de avanzar en tal y cual aspecto, pero hay que tener también ahí hay que tener una prudencia práctica, porque lo que creo que no se podría hacer es que la ciudadanía interprete, bueno, como yo voté en contra, el Congreso va a hacer por su cuenta lo que nosotros acabamos de rechazar. Entonces, ahí hay un tema que es prudencial, por supuesto, de cómo avanzar para que no aparezca como que el Congreso le dobla la mano a la voluntad popular. En eso hay que ser extremadamente cuidadoso porque ahí cualquier reforma entraría probablemente perdida. Nadie va a querer pagar ese costo o que lo interpreten como que está tratando de hacer eso. Por lo tanto, en ese escenario habría que elegir algún aspecto específico, los más importantes y solo los más importantes, para intentar avanzar frente al escenario que ojalá no ocurra. Lo más fácil es aprobar. Sí. Sí. Es lo más corto, lo más sencillo. Camino claro, ¿no? Preferible. Sí, por favor. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, estudiante de magíster acá en Londres. Acá en Chile hay una de las cosas que se ve obviamente en la seguridad de los inversionistas y mucho se ha hablado del tema de la permisología. El gobierno compromete, le envió un proyecto para modificar la permisología no solo en materia ambiental, sino todos los otros cientos miles de permisos para temas de inversión. Sin embargo, en Chile también se ve que el problema no está solo en la obtención del permiso, sino en lo que pasa después del permiso. Con la conflictividad social, como el caso de la desaladora en Concón, que estuvo no sé cuántos días parado, y sobre todo lo que termina pasando muchas veces en la Corte Suprema, que vemos que falla directamente en contra de ley, ya sea de la ley o de reglamento. Entonces, ¿cómo hacer para que este proyecto que le va a dar seguridad a los inversionistas, si se llega a un acuerdo, incluya también la generalidad del problema de la inversión, más allá de la permisología per se, y que en el fondo haya no una especie de conflicto entre poderes del Estado con lo que pasa muchas veces en la tercera sala, para decirlo directamente, de la Corte Suprema? Sé que no voy a entrar en un conflicto, pero quiero como transmitir que el problema está no solamente en la permisología, sino después, y cómo lo ven ustedes, que eso pueda tener una solución de largo plazo. Rodrigo, empezamos contigo.
A ver, por razones de prudencia obvia, no voy a hablar de la Corte Suprema ni de... no procede, simplemente. Pero Chile tiene que hacer un esfuerzo, lo decía creo en mi primera intervención. Hoy día interactuar con el Estado es realmente complejo desde todo punto de vista. Primero, los trámites ambientales, la evaluación ambiental de los proyectos. Después, los permisos sectoriales. Ambas pasadas pueden ser eternas, con solicitudes carísimas, además de caras muy largas, muy complejas. A mí me ha tocado ver, porque me denuncian casos en que nadie sabe muy bien ni siquiera lo que hay que hacer para cumplir con lo que se le está pidiendo en un permiso. Es una cosa kafkiana finalmente. Y por lo tanto, cualquier esfuerzo, y yo creo que si el ministro Marcel, el gobierno en su generalidad, hacen realmente, se comprometen con esto, yo creo que van a contar con, bueno, nunca hay unanimidades, pero con una mayoría muy sustantiva. Yo creo que parte de las frustraciones hoy, y uno se lo escucha a empresarios que dicen, mira, si ya no es un problema de, en chileno me da lata invertir. Así, entra como una sensación de, sabes que ya me aburrí. Y que en un país pase eso es fatal. Así que, por lo menos desde el punto de vista nuestro, todo esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido, nosotros vamos a caminar decididamente hacia allá. Yo sí voy a hablar de la Corte Suprema, no. No, pero creo que en la medida que haya una claridad y ciertas certezas, también recurrir a la justicia para esto es la última ratio, deberá ser, no es parte del proceso. Consecuencia, si está delimitado y hay mayor claridad en toda la llamada permisología, que en definitiva es tomar el problema y decir, ¿para qué son todos estos permisos? ¿Para qué el inversionista tiene que pedir hacer todos estos trámites? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si el objetivo está claro y se limitan y disminuyen todos estos trámites, finalmente disminuye también la posibilidad de tener que llegar a recurrir a la Corte. Porque finalmente, ¿por qué se va a la Corte? Porque no hay claridad. Entonces, es parte también del problema. Yo creo y no me voy a pronunciar acerca de los fallos ni nada, porque eso sí que no corresponde, pero sí creo que si nosotros tomamos esto como un problema del Estado y que es una oportunidad, también el Poder Judicial va a entrar solo en casos muy limitados y no como hoy día, porque, por ejemplo, el tema de las ISAPRES. ¿Por qué finalmente termina en este fallo? Porque por años fueron los particulares a demandar y nadie se hizo cargo de ese tema, desde lo legislativo, no sé, termina, entre comillas, resolviéndolo la Corte Suprema, no siendo un tema de resolución de la Corte, necesariamente. Entonces, también es por falta de claridad del sistema. Entonces, creo que yo confío también en que saquemos adelante esa voluntad política que es bastante transversal, de aclarar los trámites, porque creo que la instancia de acá sería, no sé, el otro año sería estupendo que viniéramos nuevamente, pero que dijéramos, hemos solucionado esto, ha habido una voluntad política en Chile y hemos solucionado todo esto, y por favor, señores inversores, vayan, porque este tema ya está siendo superado. Y no, mire, la verdad es que caemos en un loop, en que entramos en un círculo y no logramos salir de eso. ¿Ves? El optimismo. Sí. Y voy a marcar mi agenda para asegurar que estoy libre el otro año. Sí, para volver acá. Bueno, el título del panel fue Chile's Moment. Yo creo que, en serio, que después de las noticias y la confusión sobre la constitución anterior, hemos visto una visión muy optimista. Y no solamente en términos de esperanza, pero también sobre lo que hemos escuchado, a una discusión franca sobre los desafíos y una discusión detallada de cómo responder, pragmática. Y eso creo que siempre es muy importante. La verdad es que yo estoy terminando este panel muy optimista. Entonces, por favor, join me in thanking our two great panelists.
Muchas gracias, senadora Bodanovich. Muchas gracias, senador Galilea. Muchas gracias, Christopher. Voy a continuar en español aprovechando el impulso y que hay traducción. No puedo dejar de agradecer y sinceramente terminar este Chile Day con este panel. Chile Day es para mostrar las potencialidades del mercado de capitales chileno, mostrar las oportunidades de negocios para Chile, hacer accountability de nuestra realidad de mercado, hacer accountability de nuestras políticas públicas frente a inversionistas, pero sobre todo es para conversar, sobre todo es para tener un espacio de interacción público-privado, independiente, y cerrar este panel con esta conversación tan franca. La verdad es que, como decía Christopher, optimismo, esperanza de que las cosas pueden cambiar y ser mejor. Estamos terminando el Chile Day, voy a ser muy breve, no se preocupen. Es solo que, perdón, me vuelvo a presentar, Alberto Echegaray, soy el presidente de Invest, quienes organizamos el Chile Day, y a nombre del directorio de Invest quiero agradecerles sinceramente a todos su participación en este evento, a la comunidad de negocios del Reino Unido, a la comunidad de negocios que viajó largamente de Chile hasta acá. Es un esfuerzo grande que les agradecemos genuinamente. Le agradecemos al Ministerio de Hacienda de Chile, le agradecemos a la Embajada de UK, a la Embajada de Chile, le agradecemos especialmente al ministro Marcel, al ministro Pardo, a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, a los senadores Galilea y Bodanovich, a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, a la subsecretaria Sangüesa. Muchas gracias a nuestro sponsor principal, HSBC. Gracias, Mónica. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores. Hemos cubierto un rango de materias en este Chile Day como pocas veces en los años que llevamos haciéndolo. Green Mining, hidrógeno verde, reforma de impuestos, Open Banking, régimen de inversiones de los fondos de pensiones, infraestructura de mercado, desafíos políticos y constitucionales, desarrollo del mercado de capitales, generación eléctrica, fondos de inversión, Venture Capital. De verdad, una agenda muy amplia, muy comprensiva y de la que estamos muy contentos de la gran participación de gente. Termino con esto. Hace más de una década que hacemos el Chile Day y este es el año que más gente ha venido y que más ingleses han participado. Nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, de compromiso por seguir desarrollando esta idea. Termino invitando a la subsecretaria Sangüesa para que nos dé unos mensajes finales. Una vez más, muchas gracias a todos. Está bien. Está bien. Sí. Well, good afternoon. It is wonderful to be here representing the Ministry of Foreign Affairs, together with different leaders and the public and private sectors of our country, who collaborate with the common objective of promoting Chile as a relevant player in the global economy. Chile Day is also a unique event, takes Chile's important